¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Como digo siempre, un rato antes, un rato después de la cena. Tenemos la charlita cotidiana, viendo alguna que otra herramienta, analizando alguna que otra cuestión técnica. Bueno, notarán que cambié el fondo, dado que el otro ya estaba medio destruido. Detrás de eso está mi tablero. Así que bueno, para que no nos vayamos del punto, opté por poner ese fondo cuando empecé con esto de los videos. Porque bueno, pasaba que por ahí enfocaba y me decían, Tano, muy lindo lo que estás diciendo, pero esa que tenés colgada ahí atrás, que esto, que... Entonces bueno, como que decidí hacer una especie de fondo que, bueno, no es ni más ni menos que dos cerámicas. Como les venía diciendo, quería agradecerles el apoyo sincero. El canal de a poquito va creciendo. La calidad de amigos, de suscriptores que está llegando es espectacular. Los fieles de siempre, como el amigo Leonardo, que bueno, él se considera un entusiasta y un neófito en esto de las herramientas, pero créanme que sabe muchísimo y tiene muy buenos ejemplares, muy lindas herramientas, verdaderamente un tipo que sabe de lo que compra. La verdad que lo que me viene mostrando es muy bueno. Lo mismo que también el amigo Edgardo, persona que trabaja en obra, maestro mayor de obra, una persona de oficio, siempre con herramientas y bueno, su comentario siempre es acertado. El abrazo cariñoso, fraternal al resto de los suscriptores que bueno, que me sigue y también siempre por ahí mandan algún mensaje, me siguen en mis redes. Mis redes son Siciliano Ilacqua o Siciliano en su taller, tanto para Facebook como para Instagram. Bueno, hechas las formalidades, que más allá de que sean formalidades, son palabras sinceras y de verdad. Lo que estamos viendo hace más o menos 3 minutos son 3 llaves de caños o para ajuste de caños o tipo suecas o como les quieran llamar. No como le quieran llamar, pero son más o menos esos 3 nombres los que se manejan. Una es de la línea Robust, que ya vamos a hablar de ella, pero bueno, quiero empezar por esta, que justamente la dejé a lo último. Esta es una llave muy especial, es de fabricación española, marca Acesa, viene con el modelo 805, que es para caños de hasta 1,5 pulgadas. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de 1,5 pulgadas estamos hablando del espesor del caño. Obviamente, si necesitamos apretar el accesorio, tendríamos que tener una llave de una medida un poco más grande. Pero bueno, créanme que esta llave verdaderamente no ha habido caño que se le haya resistido. Dado que bueno, la mandíbula que tiene es prácticamente letal para cualquier caño que se quiera resistir, ya sea que esté pegado con litargirio o bueno, o un bulón o lo que necesiten aflojar con esto, si bien la especialidad son los caños obviamente, pero esta es una llave que si uno tiene fuerza, se agarra de una manera en el caño que o lo afloja o lo corta, o lo abolla, o sea, daño le va a generar seguro, termina aflojándolo, pero bueno, es una herramienta de allá, principios de los 80, como dije, marca Acesa, de fabricación española. En sus comienzos Acesa hacía herramientas muy brutas. Esta, bueno, es una de ellas, si bien no es de los comienzos, pero créanme que hay que dosificar el torque que uno aplica o la presión que uno aplica, porque verdaderamente causa daño. Si uno está trabajando en epoxi con esta llave, con
con esta llave para caños hay que afirmarse bien, ajustarla bien, porque arranca la pintura. Y si el caño es medio débil, les quiero decir que les deja un huevo. Es una llave verdaderamente pesada. Si bien ustedes la ven así, que parece que nunca se hubiese usado, es porque la estuve limpiando un poquito antes de hacer el video, porque bueno, ya conocen mis mañas de tenerlas manchadas con Hydro 3, con pintura epoxi, con ese tipo de cosas para diferenciarlas de cualquier otra que pudiese tener un amigo o un colega que por ahí nos encontremos en obras. Porque pasa que uno la pierde de vista, aparece en la caja de herramientas de un colega y dice, que es algo que vengo escuchando hace 25 años, ¿sabés que me confundí porque tengo una exactamente igual? Bueno, toda manchada de verde no la vas a tener nunca. Bueno, pero esas son cosas que los que me conocen saben que soy de hacerlas. Me fui de las ramas, como también saben los que me conocen que soy así. Pero volviendo al tema de la herramienta, es una muy buena herramienta. Es a la antigua, es muy pesada, o sea, abro un paréntesis, no se puede comparar con la línea 141, 142, 143, porque bueno, pierde en anatomía, ergonomía y en peso. Obviamente es una herramienta pesada, que bueno, yo creo que si llevamos todo el juego a Cesa en una valija y lo tenemos que llevar 2 cuadras, nos saca un cólico renal. Pero no, son herramientas muy resistentes. Fíjense que esta llave tiene años trabajando, no ha perdido ninguno de sus dientes, ni siquiera está marcada. O sea, es muy buena, muy recomendable. Una verdadera opción para hacerle frente a la 142, a la 142 de Bahco. Que muchos me critican porque no estoy haciendo videos de Bahco, pero ¿qué voy a decir de Bahco? Si todos consideran que es lo mejor que hay sobre la tierra. Así que bueno, trato de hacer videos de marcas que cuando yo era un muchacho veíamos y queríamos comprar, porque era una opción, si bien no eran accesibles, pero estaban más cerca que las Bahco. Las Bahco eran para gente muy pudiente. Como digo siempre, no había tanto surtido de marcas de herramientas, o sea, había una determinada cantidad de marcas y calidades que se podían contar con los dedos de una mano, y en esas calidades había que comprarse lo que uno consideraba que estaba más al alcance o se adecuaba más a las utilidades de trabajo. Bahco, bueno, era excelencia en llaves francesas, llave 141, 142, 143, lo mismo que en las pinzas, la línea roja. Pero yo ya voy a hacer un video de Bahco, ya lo voy a hacer, lo tengo pensado. Lo que pasa es que bueno, hay canales que tienen juegos de Bahco que nunca tocaron un tornillo, y bueno, calculo que ya lo habrán visto y saben lo genial que es. Estas son herramientas que si buscan en mi lista de videos las van a ver trabajando conmigo en los domicilios, sufriendo a la par mía. Y bueno, vienen de una época que ni siquiera había para filmar, simplemente eran las compañeras de trabajo de uno, ¿no? Así que bueno, la Cesa, una muy buena opción para competirle en su época a la 142. Muy linda llave de fabricación española. Así que bueno, la dejamos por acá, la de 1,5 pulgadas, y le vamos a dar paso a una de mis queridas Roast, también de 1,5 pulgadas. Tengo hechas con esta llave aproximadamente 10 obras. 10 obras en caños de 1 pulgada, 3/4, media. Tengo esta y otra más, obviamente, porque para trabajar se necesitan 2.
eso es prácticamente inexorable. O sea, pueden hacer las combinaciones como quieran. Si compran esta, por ejemplo, que viene 1,5 pulgadas, pueden comprarse la de 1 pulgada o la de 2 pulgadas y hacerlas trabajar al unísono. O comprarse 2 de 1,5. Yo, por suerte, con una instalación compré una, con la otra instalación compré otra. Pero bueno, tampoco estamos hablando de mis llaves primitivas de gas, bueno, llaves de ajuste de caños para gas sería la definición técnica, de la línea Sanogas, que eran completamente amarillas. Pero ya después voy a hacer un videíto de esas llaves, dado que bueno, se han pagado solas y más de una vez. Volviendo al tema de la Robust, es una muy buena llave, es una herramienta que viene con el nombre impreso, con el nombre fundido en la anatomía de la herramienta. Eso indica que no es ninguna llave genérica, está hecha para verdaderamente durar, si bien no es una llave para toda la vida, pero podemos tenerla toda la vida. Si la cuidamos, la sabemos utilizar, no hacemos la gran clásica de meterle un caño acá atrás y hacerle palanca para tener, para tener más palanca, meter un caño, los he visto algunos colegas, un caño de 1 pulgada, y le dan, y le dan, y le dan, y la llave tiene un torque limitado, por más que sea una Baco 142, también tiene un torque limitado. Esta herramienta a mí no me ha defraudado, como dije, tengo muchas obras hechas con ella, no agarró juego en ningún lado, o sea, cuando muerde parejo. Si bien por ahí el dentado, a ver si hacemos un poquito de foco, bueno, se oscureció, el dentado no es el de la marca Acesa, obviamente, pero es muy respetable, muy respetable. Créanme que la limpié porque estaba batallada en serio. Es una de las herramientas que trabaja y muchísimo, muchísimo. Porque vuelvo a repetir, las Baco no se pueden llevar. Más si uno por ahí tiene las antiguas. No, son herramientas que no hay que perderlas de vista en ningún momento en la obra. Y en la obra, o bueno, cuando es un domicilio particular, no hay tanto problema porque uno tiene un poco más de control. Pero cuando uno está en obra, gente que va, gente que viene, y uno o se concentra a cuidar la herramienta o se concentra a desarrollar la tarea que estamos encomendados a realizar. Y bueno, estas o no tientan o no son tan buscadas por los amigos de lo ajeno. La verdad que me indigna un poco. Un día les voy a contar una pequeña anécdota que me pasó en Industrias Baco, con un muchacho que me robaba siempre una francesita de 6 pulgadas y después me las devolvió todas juntas. Eso indica los tipos de gente que hay a veces, pero bueno, lo vamos a dejar para otros momentos. Esta es una llave, como dije y mostré alguna que otra vez. Tengo la de 1 pulgada y la de 2 pulgadas. La de 2 pulgadas verdaderamente es muy grande. Alguna que otra vez la de 2 pulgadas me ha ayudado a hacer una rosca, dado que por ahí no llevé la morsa. Llevé la llave para caños de 2 pulgadas y bueno, los que estamos en el oficio por ahí podemos hacer alguna rosca en el aire. Créanme que no es fácil, pero bueno, la llave me ha dado una gran mano en la tarea y pude hacer 1 o 2 roscas en el aire y terminar un determinado trabajo para el cual no estaba previsto llevar la morsa. La verdad que el que pueda acceder a Robust, ya sea en Picos del Oro o este tipo de llaves, o las Stilson, que ya voy a hacer un video de Stilson, cómprenlas
cómprenlas con confianza. Si siguen manteniendo la calidad, me parecen espectaculares. El amigo Leonardo me había pasado el dato que se puede comprar por la web o por la página de Easy. Y bueno, estaría bueno. Me voy a meter y voy a ver si puedo comprar algunas unidades de algunas herramientas que me interesa tener a modo de stock o ya renovar alguna de las mías para jubilarlas. Entre ellas estaría esta llave que ya considero que se podría quedar en el taller, no salir a trabajar. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. Esta llave, si mañana la tengo que utilizar, sale a servicio sin ningún problema. Como digo siempre, yo les recomiendo cosas que a mí me dieron resultado. Si no me dieron resultado, les digo, agarren por otro camino porque por acá no es. No voy a perder la ocasión. Los que me siguen, los amigos, van a decir otra vez salió con eso este loco. Pero por suerte, no he visto llaves de esta marca Mota. Porque verdaderamente habría que hacer una campaña para que Mota devuelva la plata que no quiero decir que nos sustrajo, pero verdaderamente nos vendió herramientas que estallan cuando uno las pone en la tuerca, o sea, parecen bombas de tiempo, no llaves. Pero bueno, al margen de ese comentario que siempre voy a hacer en contra de Mota, quería decirles que es una muy buena herramienta. Si tienen la posibilidad, cómprenla. Y vamos a pasar a esta, la coloradita, le llamo yo. Esta es una llave que viene nomenclada de 1 pulgada, o sea, es una medida anterior a aquellas. Sí, no son obviedades. Bueno, no, pero por ahí la cámara engaña, qué sé yo. Esta viene para 1 pulgada y no sé si notan ahí, es de marca Bullet. Tano, ¿y por qué no la mostraste cuando hiciste el video de Bullet? Porque quería guardarlas para esta ocasión. Porque a veces, si uno, lo mismo que si hubiese mostrado la 140, la 141, la 142, después ya está descripta la llave, o sea, no tiene demasiado secreto más. Entonces lo lindo es juntarlas. Si bien no pude hacer un 3 en la misma, porque esta es de 1 pulgada y esas son de 1,5 pulgadas, porque bueno, me gusta cierta prolijidad en el canal, más allá de que creo que el canal deja algunas cosas que desear, mis videos, ¿no? Obviamente, pero bueno, trato de ponerle lo mejor de mí y que queden prolijos. O sea, no puedo hacer un 3 en la misma porque esta es de una medida anterior. ¿Y no tenés la de 1,5 de Bullet? Sí, la tengo, pero justo quedó en el tallercito porque es una de las herramientas que posiblemente deje allá. Bueno, hechas esas aclaraciones, que por ahí a nadie les interesa, pero bueno. Como digo siempre, esto es una charla de amigos. Es como si estaríamos acá tomando unos mates y hablando de herramientas. Esta Bullet, si bien es una llave confiable, pero no, en mi experiencia no es para depender de ella, netamente de ella. Esta es una llave linda para tener en la caja de herramienta de plomería liviana. ¿A qué le llamas plomería liviana, Tano? Y yo le llamo plomería liviana a lo que es service. Por ejemplo, ir a cambiar una monocomando es plomería liviana. Ir a hacer una recorrida, llamémosle a vástagos de cuadro de ducha, es plomería liviana. Ir a cambiar una boya de descarga de una mochila es plomería liviana. Y todo lo que sea service es plomería liviana. Entonces, esta llave puede ser muy útil cuando la pico del oro no tiene la capacidad suficiente para aflojar o ajustar determinadas piezas. Pero no es recomendable por ahí para las tareas que por ahí recomendaría esta o esta. Que es por ejemplo, el armado
o el desajuste de un colector de tanque de hace 30 años. Esta llave calculo que al ponerla a hacer esa fuerza se doblaría acá. Yo la utilizo en plomería liviana, como dije, está siempre en la caja de service de plomería liviana y hace varios años que está conmigo y no tengo nada que decir. Así que bueno, son 3 calidades que recomiendo, cada una en su estilo. Obviamente de acá la mejor por antología es la de marca Acesa, muy buena llave. Después le sigue la Robust, herramienta que está dentro de mis afectos, y la Bullet para un uso un poco más liviano. Si quieren podemos hacer una perlita, un bonus track de esta llave que tuvimos todos en algún momento, para caños de 2 pulgadas, que es la tipo Baco. O sea, esta llave es la tipo 142. Tipo 142. O sea, si bien a mí no me defraudó nunca, la verdad que para todo lo que es medidores de gas, tareas de ajuste, o sea, para todo lo que se utiliza una llave para caños, ¿no? Sí, a mí me ha dado buen resultado. La única contra que tiene que esta cabeza es de fundición. La quijada en sí es de fundición. No sé qué resistencia tendrá en ajustes elevados, cuando uno le mete torque en serio, dado que si la fundición no es buena, por ahí hay alguna burbuja y track, se te quebró la llave. Pero en mi experiencia, así como la ven, de hecho está la llave y trabajó, no ha tenido problemas, no ha agarrado juego, no se han cortado los pernos. Es una llave que cuando uno la utiliza no lastima lo que es la pintura epoxi, dado que la mordida es buena. Así que bueno, a los muchachos que están por empezar en el oficio y por ahí, ¿por qué? Porque se divide en 2 segmentos el tema. Un segmento compra una herramienta como para empezar a generar dinero y con el dinero que gane ir evolucionando, como hicimos una gran parte de nosotros los técnicos. Y otros directamente deciden invertir de entrada y comprar ya la Baco y salir a hacer plata con eso. Pero bueno, si tienen la posibilidad, hagan eso. Compren herramientas de muy buena calidad de entrada. Todos saben que la plata hace plata. Disculpen el audio, lo que pasa es que el taller tiene techo de chapa y por ahí se esté mezclando con mi voz, con mi narrativa. Pero bueno, y están los que por ahí invertimos una parte de la ganancia del trabajo en herramientas y con la otra vivíamos. Como digo siempre, la gran mayoría de las herramientas tienen una obsolescencia programada. Hay que tratar que la inversión que hagamos sea lo más duradera posible, que esa vida que tenga la herramienta programada dure mucho. Y si la cuidamos más, va a durar más. Es prácticamente obvio lo que les digo. Pero hay que tener cuidado con cualquier herramienta, porque ya pasó, ya fue eso de la garantía de por vida. No son llaves que vengan con garantía de por vida, incluso Baco ya no trae garantía de por vida. Y bueno, son llaves que sí por ahí se las somete a esfuerzos, obviamente, son para eso. Pero está en nosotros cuidarlas y no meterle un caño de 1 pulgada en la manija para hacer más palanca y pasar a una medida superior en caso que el trabajo amerite, ¿no? Por ejemplo, si yo utilizo toda la capacidad de esta llave y le pongo una palanca de 1 metro, y después le doy, muy probablemente con esta llave haga un moño. Entonces mi inversión no duró nada.
qué sé yo, son criterios. Y están los que dicen, si la herramienta se rompe trabajando, se rompió trabajando, murió en su ley. Sí, bueno, pero hay que tratar de que con esa llave mañana se pueda ir a trabajar y pasado y pasado y pasado. Y es la norma que yo vengo implementando hace poquito más de 30 años que ando con las herramientas. Y bueno, creo que me ha dado resultado la fórmula. Así que bueno, gente, les mando un saludo, un abrazo fraternal a la distancia. Les agradezco la paciencia, les agradezco los comentarios, a los colaboradores, a los fieles amigos de siempre, que siempre están mandando alguna foto, abriéndome las puertas de su colección privada de herramientas. Un cariño grande. Así que bueno, en esta noche les traje 3 llaves de caños para que elijan la mejor opción que más se le asemeje a sus necesidades, y una perlita que creo que todos tuvimos. Lo que pasa que esta es de la primera hora de cuando venían estas llaves. Estoy hablando de unos cuantos años atrás, créanme que pesa, y no es de esas chinitas que dan vergüenza. Si bien también es china, pero es china de la buena, como cuando es de la buena, china de la buena. Como cuando les presenté, por ejemplo, si la tengo a mano, la refrescamos, esta llave francesa de 12 pulgadas, que estaban todos muy orgullosos de que diga China. Ni juego tiene la llave. Hace 30 años que está conmigo. Así que imagínense que hay chino bueno, chino malo, chino excelente, chino horrible, chino impresentable y chino excelente. Les mando un saludo, gracias por la paciencia, gracias por el apoyo, gracias por el estar en contacto permanente conmigo. Un saludo, gracias.